Y vamos a ver también cómo Calderón alerta de que en México la democracia está a punto de sucumbir. Es una democracia que está a punto de caer. Y a punto de caer me refiero quizá en un mes más. El poderoso acepta o rechaza, con palabras o con acciones, el juego democrático. Y afirmo que el poderoso en México rechaza el juego democrático, no solo porque nunca ha reconocido el resultado de una elección, salvo en la que él ganó, y por poco lo desconoce también, ¿no? Otro acto antidemocrático es el ataque constante al INE. Le ha bajado presupuesto, agrede a sus consejeros, los amenaza. Ahora, por eso digo que el mes próximo puede caer la democracia. Tiene una reforma que pretende desaparecer al INE, a la autoridad electoral que creamos con el presidente Zedillo, y poner en su lugar autoridades que van a ser electas popularmente, es decir, las huestes del partido del presidente decidiendo la suerte de las elecciones. Amenaza y chantajea a fin de someter a los otros poderes. Ministros de la Corte que se han opuesto a criterios del presidente, que son obligados a renunciar con chantajes que incluye la congelación de sus propias cuentas bancarias y las de su familia. Diputados y senadores obligados a votar con presiones, extorsiones verdaderas a favor del presidente. Segunda prueba del test de democracia. El que tiene el poder rechaza la legitimidad de sus oponentes o no. Por supuesto que no. No hay una visión de que un ciudadano tiene el derecho a discrepar del presidente, sino que somos conservadores, fifís, que por cierto entiendo es un apodo del siglo XIX de un carácter homofóbico, porque fifí es un rico amanerado en aquella época. Somos gente que perdió el privilegio. Somos gente que somos corruptos, etcétera, etcétera, e incluso somos traidores a la patria. A grado tal que quienes votaron en contra de la reforma eléctrica, un retroceso en México, fueron acusados ante la Fiscalía por el partido del presidente por traición a la patria. Todos los diputados y todos los senadores y todos los que nos opusimos a esa monstruosidad. No solo se desconoce la legitimidad, sino se persigue a los adversarios. Se nos persigue más bien. El principal candidato opositor a López Obrador, independientemente de mis discrepancias con él, está perseguido y protegido en Estados Unidos por acusaciones absurdas. Yo mismo tengo 6 carpetas de investigación en mi contra de carácter penal, de las cosas más ridículas que luego les puedo platicar. Tercera prueba, entonces, no cumple con el criterio democrático en esta. Tercera prueba. Se tolera o se fomenta la violencia. Y el ejército, las Fuerzas Armadas tienen instrucciones del presidente de no combatir a la delincuencia, de hacer patrullajes, pero no enfrentarlos. Hay videos en que se humilla a los soldados cuando son agredidos por ladrones de gasolina, por criminales que son perseguidos, los soldados, y tienen la orden de no responder. Esto ha provocado algo que me parece un problema medular en México, que es la captura del Estado por parte del crimen organizado. Es decir, hay regiones del país que hoy están ya en manos del crimen organizado y el narcotráfico. Otra cosa, el cuarto y último, perdón que me extienda, si el poder amenaza o restringe las libertades civiles, incluyendo las de la prensa. Restringe libertades civiles, sí. Esta acción de la cual habla brillantemente Moisés Naim, que han citado varias veces, de las 3 Ps, populismo, que como bien dijo el presidente Zedillo, es la propuesta de soluciones fáciles a problemas que no tienen soluciones fáciles, la culpa a los adversarios, la polarización, que es la demonización sin descanso del adversario, y la división del imaginario colectivo en 2 grupos, una élite corrupta y codiciosa y el pueblo sabio y bueno, como él mismo ha definido al pueblo. Y en esa élite corrupta y codiciosa están las minorías que les conviene que estén. Están los ricos contra los pobres, están los españoles contra los indígenas, están los blancos contra los mestizos, están los patrones contra los trabajadores. Y en esa polarización está precisamente la quiebra de México. Lo que necesitamos hacer es participación ciudadana masiva en México y en América Latina, que es la gran ausencia. Nosotros somos culpables de un divorcio brutal. ¡Ay, Nadita! Les voy a contar una anécdota. Era yo corresponsal en España de una de las regiones más importantes de México,
Y un día me entero que Calderón está todavía no, estaba a punto de ser ya nominado candidato a la presidencia por el PAN, ¿no? Se decía él, como decía, el hijo travieso, el hijo desobediente. Entonces pactamos una entrevista temprano a las 9 de la mañana en su hotel en Madrid. Llego a su hotel en Madrid y llega así. Se sienta. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Erutando, ¿no? Alcohol. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿No? Y con este tono parecido a no, que quién sabe qué, y que quien tenga el miedo en México es quien le tenga miedo a los fantasmas, que no salga de noche, muy echado para adelante, así como ahorita, ¿no? Muy echado para adelante. México, la democracia en México no sobrevive un mes más, ya no. ¿Se dan cuenta? Y luego diciendo que el presidente amenaza a ministros de la Corte en alusión, sospecho, a Eduardo Medina Mora, ya saben, el embajador que le cubría tantas cosas a Enrique Peña Nieto, y en agradecimiento de ser su embajador en Washington lo designa ministro de la Corte, pero en eso se descubre que el señor Eduardo Medina Mora posee una fortuna inconmensurable, y fíjense, al mismo tiempo que tiene una fortuna inmensa que no sabe explicar de dónde surgió, se regresa a México, pero deja a su esposa en Washington. Y su esposa en Washington la deja en la nómina del consulado de la Embajada de México. Cuando le preguntaron, oiga, señor embajador, ¿y por qué dejó su esposa? No, es que mi mujer tiene cáncer. Y desafortunadamente no tenemos los recursos y por eso el seguro médico que tiene gracias al consulado, ese le va a ayudar, ¿no? Por cierto que la mujer desafortunadamente murió al poco tiempo. Los hijos de Medina Mora ya no quisieron regresar a México, se quedaron en Estados Unidos y el señor Medina Mora tuvo que meter la cola entre las piernas y retirarse de la Suprema Corte porque no sabía explicar cómo había amasado tal fortuna. Y de eso se sorprende y dice que eso es producto de las amenazas del presidente López Obrador. Vaya caradura de Felipe Calderón, ¿no? En fin, bueno, como se podrán haber dado cuenta, este cónclave de los conservadores en Madrid, España, sirvió para lanzar soflamas a diestra y siniestra. El apocalipsis, la democracia está a punto de colapsar, señores. ¿Qué vamos a hacer? Este señor Andrés Manuel nos está echando la culpa. Dice que somos unos ladrones. A mí me ha levantado varias carpetas de investigación. No, y no quiere aceptar el resultado de las elecciones. Fíjense que solamente en España, donde por cierto en España, digan, y créanme que les sé lo que les hablo, en España hay un terrible déficit de conocimiento sobre México. Dicen los españoles que nos descubrieron. Y lo interesante del caso es que a pesar de que España nos descubrió, hoy por hoy siguen teniendo un elevadísimo déficit de conocimiento sobre lo que es la realidad política en México. Por eso les creen a estos tarámbulas como Felipe Calderón y Ernesto Zedillo. Bueno, pero antes de que se nos haga más tarde, ya veo que ha llegado el maestro don Ricardo Sevilla, señores, uno de los mejores periodistas, y yo no lo digo, nunca lo digo a la ligera, yo lo digo con todo conocimiento de causa. El Ricardo Sevilla practica realmente de los que practican en serio el periodismo de investigación. Es un hombre muy versátil, créanme, y en esta ocasión le pedimos de favor que acudiera para echarnos la mano para destrabar este misterio, el último escándalo de los montajes y latinos. ¿Por qué no ponemos antes, para darle entrada al maestro Ricardo